Democracia TV, para todo el mundo. 8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos abrir un espacio a propósito de esta violencia que de manera recurrente ocurre en los centros carcelarios. El último hecho lamentable este domingo a la madrugada en el centro de detención de El Turi, en el Austro ecuatoriano. Ayer precisamente se presentó el informe de primer trimestre de gestión entre diciembre y marzo del 2022 de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Precisamente para hablar de esto, quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Claudia Milena Garzón, experta, conocedora de este tema, ha estudiado como parte de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, y luego estaremos con el coronel Alberto Molina y el arquitecto Fernando Carrión para comentar esto. Me remito, leía con detenimiento este informe de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, que deviene, por cierto, de un decreto del presidente, la conformación de esta comisión, y esta comisión que ha venido desarrollando varias acciones y estrategias de trabajar para continuar con el proceso de pacificación dentro de los centros de privación de la libertad. Doctora Claudia Milena Garzón, queremos que nos cuente primero la experiencia, porque leíamos en este informe algunas alternativas. Por ejemplo, recomiendan a la encarcelación, dice, a través de un enfoque de todo el sistema diseñado para respaldar los objetivos amplios del proceso de justicia penal y o juvenil, con la finalidad de reducir la delincuencia y la reincidencia. Y hay incluso sugerencia de alternativas a la prisión que sí existen. Lastimosamente, el sistema judicial ecuatoriano no ha permitido avanzar en esto. Y hablaremos también de otras propuestas en marcha o posibles que recomienda este informe de la comisión. ¿Cómo ha visto usted cuando el Ecuador sigue expectando periódicamente estos hechos que dejan saldos lamentables, como los 20 muertos en la cárcel de El Turi este domingo? Muy buen día, doctora Garzón. Muy buenos días para todos. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Gracias por la invitación y gracias por este espacio. Espacios de diálogo, construcción, reflexión frente a estas situaciones que aquejan nuestro país, hermano Ecuador, donde es inadmisible, no se puede aceptar, rechazo totalmente desde como comisionada y a nombre de la comisión, rechazar totalmente estos actos que verdaderamente destruyen sociedades, que deshumanizan situaciones que no podemos normalizar en nuestro país hermano, en nuestro Ecuador. Al preguntarme cómo veo esta situación de lo sucedido, me voy hacia un lineamiento de la necesidad de unir capacidades, de seguir trabajando en nuevas estrategias, no solo en la innovación, sino en el accionar. Estamos hablando que esas acciones estratégicas hacen que podamos seguir mitigando situaciones de alta violencia y de alta complejidad intramural y extramuros. Doctora Garzón, en este informe, en la tercera parte, da cuenta de las constataciones que han hecho. ¿Qué han encontrado en estas constataciones cuando vemos que el problema latente, más allá de los esfuerzos y las acciones que se han tomado, se mantiene latente? Bueno, desde la Comisión de Pacificación existe unas subcomisiones. En este caso, somos 3 comisionados que hacemos parte de la subcomisión de inteligencia criminal, como también de resocialización. ¿Qué se ha encontrado? Cuando hablamos de qué se ha encontrado, es porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo totalmente intramural. Estamos trabajando con las personas privadas de la libertad, sean cabecillas o no cabecillas, pero es hablar con ellos, acercarnos a ellos, encontrar las necesidades,
hablar de voluntades, hablar de las no voluntades, empezar a trabajar desde esa inteligencia como vigía de la seguridad para los ciudadanos, pero también para la seguridad intramural. Hemos encontrado, se han mitigado muchas situaciones. Ahorita que he participado en otras entrevistas, siempre lo diré, pero necesitamos también visibilizar lo que se hace. Necesitamos visibilizar justamente las articulaciones y trabajo que se está haciendo con gobierno, de las voluntades de gobierno, desde la articulación y voluntades que tenemos como comisión junto con el SNAI. Se está transformando, necesitamos visibilizar aquello que cuando no existen estos escenarios llenos de violencia, también mostrar lo que se puede emitir. No voy a hablar de erradicar violencias, pero sí voy a hablar de controlar, de vigilar, de mitigar situaciones que están atentando con vidas. Estamos hablando de situaciones monstruosas que están ocurriendo a través de estos grupos, de estas organizaciones, de estos códigos no resueltos que se tienen en intramuros, pero también necesitamos seguir trabajando como comisión de esas necesidades que encontramos desde la salud, desde la tolerancia al hacinamiento que hay en varios CPLs, casi en todos los CPLs que encontramos en Ecuador, pero no hablar jamás de discursos derrotistas, porque lo sigo diciendo desde allí. Aquí empiezan a encontrarse como esa curiosidad también y esas respuestas frente a esos escenarios de inseguridad penitenciaria que hace que cada vez que hayan algunas activaciones tengamos muertes y de esta manera. Eso no debe pasar, pero para eso también necesitamos que podamos fortalecer y trabajar en las nuevas capacidades en inteligencia criminal, en anticipación, en encontrar estrategias también para tener unas acciones de escenarios futuros frente al crimen, intramuros y extramuros. Futuros no estoy hablando a largo plazo, futuros es más tarde, es mañana, porque esto está latente todo el tiempo. Cuando se mitigan violencias, porque también desde la comisión y articulado con SNAI se han mitigado violencias, y esto es posible mediante el diálogo, esto es se cubren necesidades, no se negocia jamás, no se negocia, pero sí se cubren necesidades. Estamos hablando de seres humanos, pero también estamos hablando de altas acciones delincuenciales y criminales que permean en los centros penitenciarios y que permean una ciudadanía, que permean un territorio. Entonces, al trabajar totalmente allí adentro, en centros de privación de libertad, en pabellones donde muchas personas no podían ingresar y ahora lo hacemos, ingresamos y hablamos. Construir esta cercanía hace que también se hayan mitigado violencias. Pero también quiero decirles que esa configuración de escenarios hace que también exista una incertidumbre. Estamos hablando de organizaciones y estructuras criminales. Existe incertidumbre criminal en ello porque justamente hay detonantes que hacen que su accionar empiecen nuevamente a ejercer ese miedo social y esa cultura del odio. Doctora Garzón, leíamos en este informe que la comisión en estas constataciones, en estas visitas por grupos, ha tratado de generar en las personas privadas de libertad tranquilidad y esperanza, lo que sería la búsqueda de esta seguridad penitenciaria. Sin embargo, estos hechos recurrentes como el de antier en el Turi, lo que hace es echar a pique toda esa tranquilidad y esperanza que se viene sembrando. Bueno, considero válida tu opinión, por supuesto. Las personas que estamos trabajando desde la comisión, seguimos trabajando con pie de lucha y con firmeza. Desde la percepción, como tú lo dices, se puede ver como se fue a pique. No, a lo contrario. Necesitamos seguir fortaleciéndonos. Este escenario, esta ocurrencia en estos tiempos emergentes, necesitamos justamente empezar a encontrar esas tendencias débiles del crimen y tendencias fuertes de la seguridad. Y una de las tendencias fuertes justamente es esta articulación que tenemos con gobierno, la prioridad que le da nuestro presidente Lasso para trabajar desde la pacificación, la articulación que estamos trabajando también con el general Pablo Ramírez. Estamos hablando de tiempos emergentes en el crimen. Esto no tiene que hacer que lo que estamos haciendo pare, se debilite. No lo vamos a permitir.
No vamos a permitir que ellos tengan un paso adelante que nosotros. Por eso es necesario seguir trabajando en temas humanos. Por una parte, esa firmeza en la seguridad. Claro que sí. Por otra parte, la inteligencia criminal para trabajar todo este tema de descifrar la naturaleza oculta y los rasgos, los riesgos de amenazas que traen estos grupos en diferentes CPLs. Pero al mismo tiempo, como tú lo acabas de decir, seguimos trabajando, pacificando, encontrando allí, entregando humanidad, entregando esperanza. El fin último de la pena es la resocialización y no vamos a permitir tampoco que estos grupos o estas estructuras debiliten una sociedad, debiliten un gobierno, debiliten personas privadas de la libertad que le apuestan a segundas oportunidades y a una reinserción efectiva. Entonces, no soy de discursos derrotistas y esto hace que tengamos más motivos para unirnos más, desarrollar muchas más capacidades, articularnos mucho más como lo venimos haciendo, porque exhorto el acompañamiento del SNAI, exhorto ese acompañamiento genuino del señor Lazo. Seguimos trabajando, así como con ustedes, medios de comunicación. Esto no es de cambiarlo en un día, esto no se cambia en 3 meses, esto no se transforma en 6 meses. Esto es la complejidad del crimen, la proliferación de los riesgos de diversas naturalezas y la complejidad a escala global. Esto hace que nosotros también a escala global repensemos y actuemos cómo prevenir, actuar y anticipar. Doctora Garzón, ¿es posible llegar a una moratoria a la violencia que viene ocurriendo en los centros carcelarios? Digo esto porque en el informe se señala, se recoge una percepción positiva por parte de la mayoría de los líderes de los PPLs con los que se conversó, 21 personas, para firmar una moratoria a la violencia. ¿Es viable, es posible eso? En el primer momento, desde la comisión, quisimos trabajar en esa moratoria o una tregua. Sin embargo, hay que repensar qué es una tregua, qué es pacificar, entregar armas. Pero hemos encontrado que cuando se rompen ciertos códigos desde las estructuras criminales, allí no existe, en ese momento no existió voluntades de tregua. Sin embargo, con lo que venimos trabajando en estos 3 meses ya existen voluntades, las voluntades también de apoyo frente al tema de vamos a mitigar violencias. Eso lo hemos trabajado con cabezas de estructura, con personas privadas de libertad que también lo piden a gritos y todo es posible. Hemos encontrado también que pacificar no solo es pensar en entregar armas, no lo es devolver esperanza, es empezar a encontrar humanidad en medio de la miseria que se ha construido intramural y también extramural. Estamos hablando de la no normalización de violencias intramuros y esto pasa también por esos diálogos internos constantes, recurrentes, permanentes, hacer presencia en centros penitenciarios, trabajar con ellos. El diálogo constante nos permite evidenciar voluntades o anestesia total de voluntades de otras personas. Pero todo es posible hacerlo. Doctora Garzón, uno de los puntos que señala este informe da cuenta de la corrupción como violencia estructural que coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria. Esto daría cuenta de lo que no terminamos de entender desde la ciudadanía, cómo si hay controles, aparecen periódicamente con armas de grueso calibre al interior de los centros carcelarios y producen estas matanzas como la del domingo, 20 personas. Para nadie es un secreto que la cultura, la mal llamada cultura de la corrupción abraza a los países y abraza al mundo. La necesidad de empezar a reconocer estas situaciones que desatan y fortalecen el crimen, en este caso hablando de un sistema penitenciario. Necesitamos como gobierno, como seres humanos, como sociedad, empezar a trabajar desde esa violencia estructural. Se está atacando y trabajando con una violencia directa, la visible, pero no con esa violencia estructural, una violencia estructural marcada por años y por años. Por eso la necesidad de empezar a hacer
un expurgo en servidores públicos también, en tener un cambio de estrategias, tener vigilancia, entornos de seguridad, con personas hablando desde la justicia, hablando desde la ética. Esto no es un discurso romantizado, no suelo romantizar, pero el peor error que tiene nuestra sociedad es que las personas que muchas veces, no lo generalizo por supuesto, pero muchas personas que imparten justicia son personas que imparten acciones llenas de corrupción, de falta de ética, de no justicia. ¿Cómo es posible que cueste un derecho y un beneficio de una persona privada de libertad tenga precio? ¿Cómo es posible que cueste absolutamente todo allá adentro multiplicado por 1000 hasta un agua? ¿Cómo es posible que las personas que ya tienen un derecho y unos beneficios por tiempo, su carpeta tenga un precio de $2,000, $3,000? No se puede hacer negocio con el dolor del otro. No podemos permitir que un sistema penitenciario haga negocio con los derechos de personas privadas de la libertad. Y eso se está trabajando también, y a eso también hay que apuntarle justamente. Si tenemos servidores, en este caso penitenciarios, servidores públicos, que se lancen realmente a esa línea de servicio sin corrupción, por lo menos mitigarla, vamos a lograr muchas cosas. Claro. Pero sí es posible hacerlo, por supuesto, pero teniendo una mayor vigilancia, estrategias, control, hacer un análisis anticipativo de la seguridad, descifrando naturalezas de cambios y riesgos desde los servidores penitenciarios, servidores públicos como de personas privadas de la libertad. Uno de los problemas, doctora Garzón, porque déjeme contar la experiencia, vivimos hace más de 20 años cuando incluso se desbarató al cartel de Cali en Colombia con una acción sincronizada, cuando de por medio está el narcotráfico y ahora se suma el microtráfico, realmente resulta difícil dadas las condiciones económicas que manejan. Quisiera consultarle si quizás se pudiera hablar de una agenda de violencia de las bandas criminales desde el interior y desde el exterior de los centros carcelarios, que pudiera intentar poner en zozobra al sistema democrático ecuatoriano. Mira, voy a hablar desde una evaluación de potencialidad y riesgos criminales. Cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando justamente de se traslada el crimen, se traslada el delito, estamos hablando justamente del crimen como oficio, es decir, economías criminales marcadas. Aquí es necesario, vuelvo y repito, no voy a hablar de erradicar porque estos son unos fenómenos que van creciendo, se mutan, se proliferan, pero necesitamos hablar de esa inteligencia criminal que aparece como principal instrumento para contrarrestar, anticipar, prevenir el impacto de estos fenómenos que no se presentaban antes, mucho menos en las cárceles, pero sí estamos hablando de un fenómeno que se fortalece cada vez más, como es el narcotráfico y las conexiones globales con otros países que se tienen. Necesitamos empezar a trabajar en esos puntos, en esos puntos rojos, para mitigar las violencias, para prevenir, para anticipar, para configurar procesos estratégicos de futuro en temas de narcotráfico y debilitar. Por eso la necesidad de la identificación de territorio, de situaciones, de estructuras, no solo de Ecuador, sino de otros países. Y cuando hablamos de identificación, estamos hablando de identificación de tendencias débiles del crimen, como también esa identificación de tendencias fuertes de la seguridad, porque también existe la vigilancia del entorno y patrones de cambio en la seguridad. Eso nos va a dar también una visión de cómo poder mitigar y controlar este fenómeno que cada vez se prolifera mucho más. Pero estas bandas criminales en este eje transnacional como es el crimen organizado, ¿no pretende sembrar la violencia, el terror y desbaratar el sistema institucional ecuatoriano, doctora Garzón? ¿Me escuchas? Sí, está al aire, por favor. Hablar siempre de crimen es hablar de debilitar gobiernos. Siempre se habla de debilitar gobiernos. Justamente
cuando encontramos gobiernos que se fortalezcan, que se articulen, que se trabaje desde la estrategia, desde el pensamiento estratégico, desde la toma de decisiones de anticipación de riesgos en la seguridad, podemos fortalecernos. Las capacidades y el fortalecimiento de la inteligencia criminal de las estructuras no pueden ir un paso adelante que el gobierno. A lo contrario, por eso es la necesidad que si no queremos un gobierno que se debilite, y no voy a hablar de Ecuador, sino de muchos países, necesitamos justamente empezar a trabajar desde estrategia y tomas decisiones para la seguridad, y eso pasa por una cultura organizacional, modelos operacionales más efectivos, por modelos decisionales y de intervención de problemáticas y fenómenos como los que estamos viviendo, y por supuesto una gerencia anticipativa e innovación para identificar aquellas señales débiles y hechos portadores de futuro del crimen, pero también de la seguridad. Una pregunta final por ahora, doctora Garzón. ¿Usted está optimista de esta tarea que vienen emprendiendo a través de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación? Yo soy optimista, creo posiblemente en lo que y con todas las posibilidades en lo que estamos haciendo. La comisión estamos entregándole a un país también en la subcomisión que estamos, 3 de los comisionados, porque se divide en varias subcomisiones, pero quiero hablar de esta subcomisión. Hemos podido mitigar muchos actos de violencia, muchas situaciones con actores que podrían detonarse en cualquier momento y activarse en cualquier momento. Eso también hay que visibilizar. La comisión estamos entregados realmente. Soy una mujer de esperanza. Somos una comisión que estamos trabajando desde lo humano, desde la dignificación, la transformación. Solo es posible conocer realidades cuando conoces allí las realidades, pero adentro. Detrás de un escritorio es difícil. Pero conocer, oler hasta el miedo, las situaciones que pasan las personas, conocer las historias, evidenciar, ocultar y descubrir situaciones que atentan también hasta con la misma dignificación y derechos humanos de estas personas privadas de la libertad. No voy a romantizar a las personas privadas de la libertad y la situación porque tenemos situaciones complejas. Claro, es que estamos viviendo situaciones complejas. Esto es inadmisible, rechazo estos actos, pero también quiero decirles que la esperanza nace de personas que allí adentro le apuestan a segundas oportunidades, creen en la resocialización, le apuestan a reinserciones efectivas. Pero esto es posible si la sociedad, ustedes, las instituciones, estemos articulando creyendo que esto es posible. Normalizar violencias hace que una sociedad va a crear un espacio donde la sociedad solo se construye de miseria y que el ser humano se acostumbre a vivir en esa miseria humana. No es posible hacerlo. Por eso seguimos trabajando con fuerza, con pasión, con humanidad y con estos hechos que no pueden ser aceptados nunca. Bien, queremos agradecer a la doctora Claudia Milena Garzón de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Seguiremos en contacto, que nos ilustre de cómo va esta comisión. Doctora Garzón, muy amable. Muchísimas gracias, un saludo para todos, los abrazo. Muy amable. Desde Bogotá, Colombia, la integrante de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, doctora Claudia Milena Garzón. Ella es una experta y estudiosa en estos temas. Ahora pasemos para un análisis de esto, de lo que está viviendo el Ecuador en las cárceles, de lo del Turi y estas declaraciones basadas en el informe que presentara este lunes esta comisión. Coronel Alberto Molina, ¿cómo ve esta situación? Aquí está una evaluación parcial de este primer trimestre y volvió a ocurrir un hecho este domingo. Buen día, Coronel Molina. Buen día, Miguel. Un cordial saludo a Fernando y a la doctora Garzón, que nos ha ilustrado, dándonos un pequeño informe de lo que está realizando esa Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. Yo creo que todo esfuerzo es loable para mitigar la situación compleja que vivimos. El tema penitenciario ha ido creciendo como bola de nieve y se ha manejado prácticamente a palo de ciego. Esta ha sido una bomba de tiempo que explotó. Pero bien, si analizamos el tema carcelario, yo creo que está sobrediagnosticado. Hay un informe de la Comisión de la Asamblea de hace unos pocos meses que también emitió ese informe
sobre todo haciéndonos conocer las falencias que de una u otra forma conocemos. Lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de presentar el informe el 17 de marzo y obviamente esta Comisión de Pacificación que acaba de presentar un informe parcial porque tengo entendido que el trabajo es para 6 meses, este es un informe de 3 meses, pero este tema de la inseguridad es un problema endémico en nuestro país y en varios países, porque esto no es nuevo. Y no solamente en Ecuador, vemos la situación del Salvador con las famosas maras. No hablemos de México, analizamos las cárceles brasileñas, peruanas. Hace pocas semanas el presidente Castillo se vio obligado a decretar estado de emergencia por la situación de inseguridad que estaba viviendo Lima. Pero encontraba yo en mis papeles un informe, recordemos, Miguel, que el 2002 llegó a Guayaquil el experto, es jefe de la policía de Nueva York, el experto William Bratton, ¿no?, para realizar una asesoría en seguridad acá en Guayaquil, y nos dejó un informe que me voy a permitir en 2 minutos leer un fragmento del informe realmente aterrador, y luego de leer podemos analizar qué ha cambiado desde hace 20 años que se emitió este informe. Dice: ciertamente no tenemos el nivel de pobreza de ustedes, dice el jefe policial, el ex jefe de policial de Nueva York. No tenemos el nivel de pobreza de ustedes y nuestro sistema judicial funciona bien, dice, ya que es virtualmente libre de corrupción y sin duda solemos tener más policías per cápita de los que tienen ustedes. Ustedes tienen fuerzas policiales muy pequeñas comparadas con el tamaño de su población, sistemas judiciales disfuncionales y unos niveles de corrupción increíbles. Y a manera de resumen dice: es importante que la policía no actúe sola. Se necesitan leyes buenas, un buen sistema de justicia, jueces efectivos, fiscales efectivos y un sistema penitenciario óptimo. Eso es hace 20 años, Miguel y Fernando. ¿Qué ha cambiado de todo lo que el diagnóstico emitido por este jefe policial? Bueno, vemos los resultados. Decía yo que ha sido manejado a palo de ciego. Antes del presidente Correa, estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional. El presidente Correa creó el Ministerio de Justicia y los guías penitenciarios, que han sido mal capacitados, mal entrenados, mal equipados y mal pagados, y con un déficit tremendo, porque de acuerdo a los estándares internacionales da un guía penitenciario por 10 ppl, pero aquí tenemos a 30 y 40. Lo mismo, luego el presidente Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y obviamente quedó el SNAI, como se le conoce, prácticamente autónomo. El problema también tiene que ver, no sé si hay algún estudio, a partir de 2014, ¿no?, se reforma el COIP y hay la acumulación de penas. Si eso ha dado resultado o no, porque se puede acumular hasta 40 años y hay una sobrepoblación penitenciaria. Hablamos de cerca de 40,000 ppl en las 36 cárceles que tiene el país, de los cuales es importante señalar que 15,000 no tienen sentencia y 5,000 detenidos han presentado, digamos, la solicitud para la prelibertad, pero tampoco hay jueces de garantías que permitan justamente, digamos, canalizar y resolver este problema. Ya nos ha dicho la doctora Garzón que todo al interior de las cárceles está monetizado. Desgraciadamente, el pobre individuo que cae ahí en una de los pabellones o celdas está realmente complicadísimo si no tiene recursos económicos para pagar desde el colchón hasta un vaso de agua, hasta una pastilla. O sea, el tema es complejo. Pero bueno, el gobierno está tomando medidas, si bien es cierto, no se ha resuelto porque no es un problema, como decía la doctora Garzón, que va a resolverse de la noche al día,
pero sí, digamos, está encaminado a ir resolviendo de a poco. La misma presencia militar acá en Guayaquil, donde tenemos una cárcel la más compleja del país, por lo menos no ha permitido que haya esos enfrentamientos que han terminado en carnicerías, pero tremendas, ¿no? En matanzas terribles que ya conocemos, pero al menos hay un control en los pabellones al interior de la penitenciaría y prácticamente no ha habido enfrentamientos. El problema continúa porque cada pabellón es un país aparte donde el Estado no hace presencia y son justamente los capos de estas pandillas las que gobiernan y que prácticamente manejan los pabellones, incluyendo también, porque ellos tienen incluso las llaves de las celdas, digamos, de estos pabellones. O sea, el tema realmente es complejo porque tenemos un aditamento especial que es el narcotráfico, que realmente corroe, ¿no?, a una sociedad en todos los niveles y ha hecho una metástasis en el cuerpo social, la corrupción. Bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo lograr? La primera pregunta frente a este panorama, decía el coronel Alberto Molina, esto es un tema recurrente, y citó el informe de hace 20 años. ¿Qué pasó en el camino? Podríamos resumir, se declaró tantas veces en emergencia carcelaria. Recuerdo desde noviembre de 2007, cuando empezó el prófugo en Bélgica, declaró la emergencia, puso recursos. ¿Qué se cambió? Cambió los nombres, como si con ello cambiaba la situación. Ya no eran presos, que son presos, sino los PPLs, las personas privadas de libertad. Se cambió las cárceles por el nombre Centro de Rehabilitación Social, en donde no hay rehabilitación social. Y a esto sumamos, por el crecimiento del narcotráfico en nuestro país, lo que decía la doctora Claudia Milena Garzón, hablar de crímenes es debilitar a los gobiernos. ¿Qué piensa de esta situación? Fernando Carrión, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a Alberto y a la doctora Garzón. Para mí el tema es absolutamente estructural. Si nosotros vemos simplemente algunos datos, nos vamos a dar cuenta de ello. Desde el año 2010 al año 2017 fallecieron por problemas de violencia al interior de las cárceles un promedio de 10 personas por año, es decir, menos de una por mes. A partir de eso, el siguiente año se sube a 15. Esto es, ya hay un incremento del 50%. Y el siguiente se sube a 52. Esto es, ya se triplica, 300%. Y el año pasado ya fue el clímax de esta cosa, porque se superaron los 327 homicidios. Lo interesante del año pasado es que ahí tenemos una combinación. Mueren 506 personas en los recintos carcelarios, de los cuales más o menos son 200 que fallecen por derechos humanos. Esto es principalmente por suicidios, que habrá que ver si efectivamente fueron suicidios, pero están calificados como suicidios, por fallecimiento por el COVID y por otras enfermedades. En otras palabras, ha habido muertos por violencia interna, pero también por derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado desde aquella época para acá? Hemos tenido 6 masacres. Es una cosa impresionante desde febrero del año pasado. Pero se han hecho algunas cosas. Y yo creo que hay una, por ejemplo, que me parece interesante, que es la reducción del número de personas privadas de la libertad para reducir el hacinamiento que era en ese momento del 40%. Han salido alrededor de 4.500, 5.000 personas por enfermedades catastróficas, por edad, también por haber cumplido parcialmente las penas y por tipos de delito. Yo aquí lo que digo es ¿por qué no se hace de una vez una reforma al código, al COIP? ¿Y por qué esto? Porque lo que ha hecho el presidente es dar la razón a que esos tipos penales no deberían conducir a la cárcel. Son sanciones que podrían resolverse con trabajo comunitario, con recursos pecuniarios o con otro tipo de cosas que ya están incluso establecidas de forma explícita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reformar el COIP. ¿Y por qué reformar el COIP? Porque fue construido, diseñado bajo la lógica del populismo penal. En el año 2014, que se aprueba el COIP, tuvimos 13.000 presos. Luego de eso, el año pasado tuvimos cerca de 40.000 presos.
En otras palabras, el incremento de penas no ha reducido la violencia, porque si nosotros vemos la cantidad de homicidios que se han producido, el año pasado fueron alrededor de 2.000 las personas que fallecieron por homicidio, asesinato. Este año, si la tendencia sigue exactamente igual, va a duplicar, van a ser más de 4.000 las personas que fallezcan por este tipo de hechos. Con lo cual, el Ecuador ya no tendrá una tasa inferior, una tasa de homicidios por 100.000 habitantes inferior al promedio de América Latina, sino que será superior. Estará ya coqueteando con las tasas de homicidio de Centroamérica, como son el triángulo norte de Centroamérica. ¿Y cuáles son esas tasas de homicidio? ¿Sobre el 14, 15? El promedio de América Latina es de 17 homicidios por 100.000 habitantes. Y yo tengo la impresión de que nosotros vamos a estar entre 18 y 19 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es muy complicado, porque eso implica más gente en las cárceles, más gente que fallezca, más costos para el país. Entonces, aquí yo creo que el presidente Lasso hizo bien al reducir la cantidad de personas en la cárcel. Creo que ha hecho muy bien, yo he sostenido eso de que se diferencie dentro del Ministerio de Gobierno las dos funciones, una que se dedica a la política y otra que se dedica a la seguridad. Y hemos visto en estos escasos 3 días ya los éxitos de una cosa de este tipo, porque tenemos un ministro que se dedica exclusivamente a la política y está haciendo política. Y por otro lado tenemos un Ministerio de la Seguridad que está trabajando ya en esa perspectiva, pero aquí me parece que hay que incorporar 2 cosas más en ese Ministerio del Interior. Uno, lo que es inteligencia, porque la inteligencia tiene que estar vinculada a una estructura decisoria. Este rato está vinculada a la Presidencia de la República, pero no me parece eso correcto, porque tendría que estar en el ministerio donde tienen que salir las políticas explícitas. El presidente obviamente tiene que dar el visto bueno, pero esa inteligencia está funcionalmente vinculada a eso. Y la otra cosa es el SNAI. Yo creo que el SNAI no puede seguir siendo tienda aparte, no puede seguir siendo una secretaría. Tiene que estar dentro del ministerio. Si es que el SNAI entra dentro del ministerio, vamos a tener una relación muy estrecha entre los delitos que se cometen y la política que establece la Policía Nacional, y lo que ocurre con uno de los pilares del sistema penal, que es la cárcel. Los 3 elementos del sistema penal son policía, cárcel y justicia. 2 de esos estarían operando dentro del ministerio. Y me parece que esa decisión que tomó el presidente de la República es absolutamente adecuada. Arquitecto Carrión, sin embargo, por los hechos que han ocurrido, tanto el 2021 cuanto el último del Turi, daría la impresión de que resulta muy difícil controlar los centros carcelarios. Uno no entiende cómo sigue ingresando armas a los centros penitenciarios. Hay un par de cosas que son importantes tener en cuenta. Uno es que efectivamente el gobierno, el sector público, no tiene el control del sistema carcelario. ¿Por qué esto? Porque principalmente lo que se hace es clasificar a las personas privadas de la libertad no en función de los tipos de delito, los tipos penales que tienen, sino que se les clasifica según la afinidad con las organizaciones. Entonces, nosotros sabemos perfectamente bien que en cada uno de los espacios que tiene, por ejemplo, la penitenciaría del litoral, de los 12 que existen, cada uno de esos es manejado por uno de los grupos criminales. Entonces entra una persona de ese grupo criminal y va hacia ese pabellón. Así, lo que vamos a tener es que cada uno de esos pabellones tiene ya una estructura institucional absolutamente clara de manejo. Y aquí viene no el problema de la corrupción, que es cierto que hay un problema de corrupción, sino que aquí hay el problema de que hay una institución que no proviene del sector público, que no proviene del sector privado, que es la que maneja la cárcel, que es la banda criminal. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el país en estos últimos 4 o 5 años? Antiguamente los grandes carteles, los grandes holdings, tipo cartel de Sinaloa, Andrangheta, primer comando de la capital, etcétera, etcétera, les pagaban a los grupos locales para que cumplan funciones específicas de traslado de la droga, de seguridad en ese traslado, de la provisión de ciertos elementos para la producción de cocaína, etcétera. Les pagaban en dólares. Pero aproximadamente hace 4 años empiezan a pagarles en droga. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
tienen que monetizar esa droga, y para monetizar esa droga se organizan y entran en el mercado interno. Y ahí empiezan estos grupos a organizarse y a convertirse en estructuras criminales muy sólidas, pero muy sólidas. Y eso hace que haya una gran relación entre el adentro de la cárcel con el afuera de la cárcel. Si nosotros no entendemos esa dinámica que está pasando entre el adentro y el afuera, pues no entendemos absolutamente nada. Por eso es que hoy día dentro de las cárceles se manejan mucho más recursos económicos, y no es por corrupción, es por cobro que hacen, peaje, el nombre que quieran ponerle, porque ya tienen esos nombres dentro de los sistemas carcelarios, para la asignación de cárceles, para permitir la entrada de un producto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar hoy día en el Turi? Pues infinidad de armas, 50 celulares, litros de alcohol, gramos de cocaína, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se tiene inteligencia? A mí me parece que no hay inteligencia dentro del sistema carcelario. ¿Por qué no se hace constantemente estas revisiones dentro del sistema penal? ¿Por qué se hace solo cuando hay una masacre y ahí se descubre esto? Si nosotros sabemos que ya no entran las armas solo por tierra, sino que entran por aire a través de drones, porque hay una tecnología que está manejando esta gente, y los ingresos que existen dentro de la cárcel en términos económicos hace que incluso las mismas personas privadas de la libertad se sientan más seguros dentro de la cárcel que fuera de la misma. Coronel Alberto Molina, ¿cómo lograr el control? Vemos periódicamente cuando ocurren estos hechos como lo del Turi, el ingreso masivo de policía, de militares, pero luego de un tiempo vuelve a lo mismo, penetran las armas. Eso no debilita al Estado, ya no un gobierno de turno, al Estado, para que controle el sistema carcelario. Sin duda, con lo que ha dicho Fernando, el Estado está ausente del sistema carcelario en general, y en las cárceles, mejor dicho, ¿no? Ahí cada pabellón está comandado, está dirigido, pone sus leyes el capo que dirige ese pabellón, es decir, determinando a qué pandilla pertenece, si es de los Águilas, si es de los rusos, si es de los nombres que sean, lagartos, en fin. Entonces, ahí realmente no está el Estado. Lo que hace acá en Guayaquil, por ejemplo, hay un verdadero campamento militar. Lo que ha hecho es evitar, como repito, yo ya lo dije anteriormente, un enfrentamiento y esas carnicerías tremendas que ya se dieron. Pero bien, yo pienso que hay una responsabilidad cuando se habla, la responsabilidad del Estado. El Estado somos todos. Una parte fundamental de responsabilidad tiene obviamente el gobierno, y vemos que hay un esfuerzo para mitigar el problema carcelario, pero igual se requiere a una fuerza pública, fuerzas armadas, policía. No solamente hay que darle la misión, sino los medios, armamento, equipo, y sobre todo los medios legales que le permitan con, digamos, garantías, ¿no?, de que no vaya a pasar lo que ocurre en este momento, que hay 200 policías que están, digamos, con problemas con la justicia, digamos, porque los mismos delincuentes que han sido capturados los enjuician y están policías contra la pared. Ya hemos visto que incluso han sido sentenciados policías. Eso desmotiva, ¿no?, a la moral del policía, del militar, que tiene que tener la protección que sea necesaria para poder actuar eficientemente. Igualmente, las leyes. Vean ustedes, yo he repetido una infinidad de veces que el Código Orgánico de la Seguridad del Estado, que tiene 4 leyes fundamentales para la seguridad en general del país, ¿no?, ya van a ser 4 años que está congelado en la Asamblea. Defensa Nacional, Sistema de Seguridad Interna y Orden Público, el sistema de inteligencia, que ya lo dijo Fernando, es fundamental. Ahora hablamos de ciberinteligencia. La inteligencia es un instrumento más importante para la toma de decisiones y tiene que estar un paso adelante, no al revés. Y lo mismo el sistema de gestión de riesgos. El proyecto que envió el presidente en enero de fortalecimiento de la fuerza pública salió a decir, suelto de huesos,
el presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado que eso estará para mayo, para el primer debate, cuando todo este tipo de leyes requieren para ayer. De manera que, mire, hay una irresponsabilidad por parte de la Asamblea y vemos el país absorto, que todos los días están en peleas intestinas, no buscando cómo controlar la Asamblea y no, digamos, hacen lo que deben hacer, legislar y darnos leyes que permitan, digamos, en este caso, a la fuerza pública tener los instrumentos legales para poder actuar. El uso progresivo de la fuerza. Si ingresan a la cárcel, ¿no?, le reciben con balas de fusiles, no solamente de pistolas. ¿Qué puede hacer una fuerza, no, si no tiene los instrumentos legales para justamente neutralizar esa amenaza? Porque si tienen fusiles y disparan, ¿no?, a troche y moche, tiene que también actuar, ¿no?, la fuerza que va, digamos, a neutralizar esa amenaza, pero no tienen los instrumentos legales para actuar. De manera que es una de las falencias tremendas y está en deuda la Asamblea con el país. Lo mismo el sistema de justicia, ¿no? Ahora mismo hablábamos de que en buena hora, ¿no?, se ha mitigado en cuanto a la superpoblación carcelaria, de que van saliendo ya, pero requieren también de jueces de garantías penitenciarias, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo el sistema judicial para darle también, digamos, claro, el aporte para solucionar un problema grave. Hay un represamiento. Arquitecto Fernando Carrión, quiero plantear lo que decía la doctora Claudia Milena Garzón. Hablar de crímenes es debilitar a los gobiernos. ¿Esto pudiera aún más debilitar estos hechos que se producen en el Ecuador? Si los crímenes están ocurriendo, hay que hablar de crímenes. Yo creo que eso es inobjetable. Y creo que no tener una buena política anticriminal debilita a los gobiernos. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tiene este rato el presidente Lasso, porque el costo que tiene la violencia es muy alto. Ya se tiene estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio que se hizo en el año 2002, 20 años, que fue muy criticado. Ese estudio estableció que para América Latina el costo de la violencia era 14.6. Pongamos que era exagerado, como creo que era, que sea la mitad. Eso significa 7%. El Ecuador, bueno, ya está en el promedio de América Latina, entonces podemos decir que son 7%. El 7% del PIB en el Ecuador serían 7.000 millones de dólares que se están perdiendo, Miguel. Si nosotros no le metemos recursos económicos al sistema carcelario, y esto significa, de alguna manera, tener una infraestructura sin duda más actualizada, mucho mejor. Tenemos 36 recintos carcelarios, de los cuales 3, que es el Turi, el Cotopaxi y el Litoral, que fueron construidos de una manera antitécnica, en el sentido de que no se pueden tener hoy día cárceles grandes. Lo peor que puede haber es eso. Hoy día lo que se tiene que tener son cárceles más bien pequeñas, de hasta 300 personas, para que se pueda justamente clasificar a los presos. Y entonces, yo creo que aquí tiene que meter recursos económicos la Presidencia de la República para bajar la violencia, para bajar justamente los costos que estos tienen. Yo tuve una conversación la semana pasada con representantes de la Cámara de Comercio de Cuenca, porque estuve en la ciudad de Cuenca, y les pregunté más o menos cuánto gastan en seguridad. Y me empezaron a hacer una descripción, porque no tenían hecho ese estudio y quedaron en hacer ese estudio. Se les va alrededor del 20%. ¿Quién paga eso? Pagamos todos los consumidores. Yo creo que ya es hora de entender el problema de la violencia como un problema económico, como un problema de generar condiciones para que el turismo pueda venir al país, para que la producción nacional pueda tener reducir los costos de producción y para que la población pueda tener acceso a la misma. Yo creo que ya es hora de hacer las inversiones exactas dentro de las instituciones. Coronel Alberto Molina, lo que le preguntaba a Fernando Carrión, hablar de crímenes es debilitar a los gobiernos. Si a eso sumamos acciones políticas que se vienen cocinando en la Asamblea Nacional, ¿esto no pudiera debilitar aún más? Seguro. Mire, ¿quién puede invertir si
tenemos un escenario como el que tenemos en el país, asusta, el turismo asusta. ¿Cómo pueden venir si matan a un turista en Guayaquil? Obviamente que eso va a repercutir y va a debilitar, digamos, la posibilidad de un gobierno que pueda resolver los problemas sociales. Porque mire los sicarios, por ejemplo. Los sicarios son incluso adolescentes, porque tienen un arma poderosa a los narcotraficantes, que es la cantidad de dinero que manejan y pueden pagar, y pagar bien. De manera que esos muchachos que les llaman ni trabajan ni estudian, justamente son fácilmente presas para ser cooptados por la delincuencia. Pero vale la pena señalar un asunto importante, Miguel y Fernando. Yo tengo aquí un dato de la zona 8, acá que la zona 8 tiene que ver con Guayaquil, Durán y San Borondón. El comandante de la zona 8 declaró señaló que el 86% de crímenes en su territorio, es decir, en la zona 8, ocurre por los narcotraficantes y sus enfrentamientos. El 8% por violencia interpersonal y el 6% por robos. Si bien es cierto, es una percepción que tenemos del país, los ciudadanos, ¿no?, psicoseados, porque vemos la información diaria, ¿no?, que es espantosa, lo de la Crónica Roja, pero también hay que ver y especificar. Por ejemplo, acá en el Distrito Sur, en Guayaquil, tenemos el Guasmo, Unión Bananeros, Floresta, Siete Lagos, Centenario, Nueva Prosperina. Es decir, todos esos barrios periféricos que conducen justamente al puerto marítimo, donde, digamos, se ha dado más del 80% de enfrentamientos y asesinatos, como señala la prensa. De manera que también hay que, digamos, en el diagnóstico señalar esto. Si bien es cierto, hay una percepción. Yo estuve en Quito hace una semana y claro, con quienes conversábamos, decían: Guayaquil está insoportable, el crimen es por todos lados, es una cuestión de inseguridad tremenda, ¿cómo vamos a ir a Guayaquil? ¿No? Pero también es necesario racionalizar este tema de la violencia, ¿no? Y donde, digamos, el crimen tiene mayor incidencia, como acabo de señalar. Así es. Bien, yo quiero agradecer el aporte, primero el informe de la doctora Claudia Milena Garzón de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación, y al arquitecto Fernando Carrión y al coronel Alberto Molina por hablar de esta realidad inocultable que es una carga para el país, como es la situación de las cárceles reflejada por la violencia al interior de las cárceles y en gran parte del territorio nacional fuera de ellas. Muchas gracias, muy amables a Fernando, Alberto y a Claudia Milena por la atención a la revista de opinión Democracia. Gracias, Miguel. Gracias nuevamente. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, por favor, ya viene el show de la papaya en Exa FM y les deseamos un feliz martes, un feliz día a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno nacional trabaja sin descanso hasta lograr los importantes cambios que necesita el